Buenos días. A nombre de la Universidad Abierta de Estudios Especializados, hacemos la presentación de la asignatura Aspectos Fiscales de la Empresa en nuestra segunda unidad curricular con el tema Sistema Fiscal Panameño, Estructura, Contribuciones y Cumplimiento. Soy la profesora Cándida Moreno. Empezamos observando pues la guía tributaria de Panamá. Nuestro país, tiene un principio de territorialidad. Panamá cuenta con un sistema tributario basado en el principio de territorialidad vigente desde 1916. Este principio establece que únicamente los ingresos generados dentro del territorio panameño están sujetos a impuestos, sin importar dónde se firme el contrato, dónde se pague o la nacionalidad de los involucrados. La normativa que regula este sistema se encuentra en el artículo 694 del Código Fiscal y en el Decreto Ejecutivo 170 de 1993. En términos simples, los ingresos obtenidos en Panamá pagan impuestos, mientras que los generados en el extranjero no son gravados. Acuerdos internacionales para el intercambio de información fiscal regulados por la Ley de 2010. Estos acuerdos permiten compartir información financiera con otros países únicamente con fines fiscales, utilizando mecanismos oficiales bilaterales o multilaterales. Esta práctica fortalece la transparencia y el control tributario, asegurando que los ingresos generados en Panamá o reportados internacionalmente puedan ser verificados por las autoridades fiscales. Los ingresos más comunes cubiertos por los convenios incluyen dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, rentas inmobiliarias y sueldos o salarios. Cuando un convenio está vigente, el contribuyente puede deducir o evitar la doble tributación aplicando las normas establecidas en el tratado, lo que fomenta la inversión extranjera y protege a las empresas y personas de cargas fiscales duplicadas. Panamá suscribe tratados de doble imposición diseñados para evitar que una persona o empresa pague impuestos dos veces por los mismos ingresos en distintos países. Estos tratados establecen qué impuestos reconoce cada país y cómo se distribuye la obligación fiscal, brindando seguridad jurídica a los contribuyentes internacionales. Tipos de contribuyentes. Tenemos las personas naturales, que son individuos que realizan actividades comerciales, profesionales o industriales a título personal y deben inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes antes de operar. Su responsabilidad fiscal recae directamente sobre ellos, respondiendo con sus bienes ante deudas tributarias. Entre ellos tenemos a los asalariados, cuyo impuesto se descuenta directamente del salario, y profesionales independientes y comerciantes, quienes deben presentar declaración de renta, incluyendo micro, pequeños empresarios que pueden acceder a incentivos fiscales. La persona jurídica, como las sociedades anónimas, formadas por dos o más socios con responsabilidad limitada al valor de sus acciones, las sociedades civiles, compuestas por profesionales que ejercen actividades reguladas, son entidades que con personalidad legal propia, como sociedades, fundaciones y cooperativas. También tenemos las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada, diseñadas para facilitar la formación de emprendedores. Estas entidades poseen obligaciones fiscales independientes de sus miembros, lo que les permite separar el patrimonio personal del corporativo. No tiene nada que ver lo que yo tenga como persona natural o como persona con las obligaciones corporativas o las responsabilidades corporativas. También tenemos entre las personas jurídicas las fundaciones de interés privado, que son aquellas fundaciones que se crean
para proteger patrimonios familiares y cooperativas. Ellas no producen bienes, ellas no se utilizan para vender, ellas solamente se utilizan para proteger nuestro patrimonio. El gran contribuyente, que es aplicable a empresas con ingresos iguales o superiores a los 25 millones, renta gravable mayor a 1 millón, activos superiores a 100.000 o contribuciones fiscales anuales mayores de 1.700.000. Esta clasificación implica mayores obligaciones de control y supervisión por parte de la Dirección General de Ingresos, asegurando que las empresas con gran capacidad económica cumplan con sus responsabilidades fiscales de manera rigurosa. Y también tenemos las organizaciones sin fines de lucro. Disfrutan de exoneraciones fiscales parciales, aunque no declaran renta sobre salarios y pagan TBMS en ciertos servicios. Estas estructuras permiten diversificar la formación empresarial y proteger intereses específicos, ya sea comerciales, familiares o comunitarios. Ellas, las organizaciones sin fines de lucro, pues presentan informes. Entonces, estamos viendo aquí cada una de las personas jurídicas en cada una de sus facetas. La fundación de interés privado, pues utilizada para proteger, el gran contribuyente, las organizaciones sin fines de lucro que se constituyen en nuestro país. Cada una de ellas, pues, tiene diversos requisitos. ¿Cómo formamos un negocio? Primero, el registro único de contribuyente, que es un número tributario obligatorio que identifica personas naturales y jurídicas ante la Dirección General de Ingresos. Las personas naturales, ¿cuál es su RUC? La cédula. Los dígitos verificadores regularmente no se parecen. Hay casos especiales en donde el dígito verificador tiene similitud de una persona con otra, pero regularmente cada cédula tiene su dígito verificador. ¿Cuál es la identificación de la persona natural? La cédula. ¿Cuál es la identificación de la persona jurídica? El folio real que se le da en el registro público. También tenemos el aviso de operación, que es el que autoriza el funcionamiento de un negocio y se gestiona mediante la plataforma Panamá Emprende del MISI. También tenemos el registro empresarial de AMPYME, clasifica a las empresas según su tamaño, en microempresas con ingresos de 150.000, pequeñas empresas 150.000 con 1 centavo a 1 millón y medianas empresas de 1 millón con 1 centavo a 2.500.000. La inscripción permite acceder a programas de apoyo, exoneraciones fiscales, créditos especiales y certificación para MIPYME formales. También el registro público para constituir la persona jurídica, la caja de seguro social, donde toda empresa con al menos un trabajador debe registrarse como nuevo empleador ante la caja de seguro social, lo que asigna un número patronal que identifica el negocio. Todos los números patronales son diferentes. El municipio, toda actividad registrada en Panamá Emprende, obliga a inscribirse en el municipio donde opera la empresa, determinando el impuesto municipal correspondiente. También tenemos métodos de facturación. Recuerden, hace unos años atrás se utilizaba el método de facturación, podía ser papel o podía ser con máquinas estas que son las que hacen la factura, pero ahora hace pocos años, 3, 4 años atrás, empezamos a utilizar métodos de facturación electrónicos. Tenemos entre ellos el método de facturación gratuito, que es el que entramos directamente a la plataforma de la Dirección General de Ingresos y emitimos nuestra factura desde esa plataforma. Él es gratuito, no tenemos que pagar ningún centavo por la utilización. Y también tenemos los PAC, que son aquellos en donde sí compramos este software para poder facturar, y también contamos con, para empresas que no tienen acceso
o pequeños negocios que no tienen acceso al Internet. Todavía existe la excepción de equipo fiscal en el decreto ejecutivo número 25 del 2022. Entonces, si nuestra empresa está en un lugar remoto donde no hay Internet, podemos utilizar entonces o solicitar la excepción de equipo fiscal. Las empresas que no generan más de 500 facturas hasta este momento pueden utilizar el facturador gratuito. Para el próximo año hay una nueva reglamentación y toda empresa que genera más de 36,000 balboas, entonces va a tener que solicitar un facturador pues pagado. Los impuestos nacionales, impuestos sobre la renta. Es una tarifa tradicional en donde nosotros tenemos cada vez, en el momento en que hacemos la declaración de renta, ya tenemos que pagar impuestos sobre la renta. Su base legal se encuentra en el Código Fiscal, artículo 710, y su correcta declaración y pago constituyen una obligación fiscal esencial. Entonces, ¿cómo se paga o cómo se nos hace el descuento de impuestos sobre la renta para las personas naturales? En este caso, los asalariados. Es este cuadro que está aquí. Si la persona tiene un salario que es hasta 11,000 balboas en el año, no paga nada. Pero toda persona que genera de 11,001 hasta 50,000 balboas paga 15% por ese excedente de 11,000 con un centavo hasta 50,000. Y las personas que tienen un ingreso como asalariado, en este caso, de 50,000 balboas, van a pagar 5,850 por los primeros 50,000 y una tarifa del 25% sobre el excedente de 50,000. Las personas que son como negocio, en este caso acá, en el cuadro número 2 de acá de la derecha, si están inscritos en la página de AMPIME, están inscritos en el programa de AMPIME, entonces pagan el impuesto sobre la renta, pues de la manera que está aquí, hasta 11,000 no pagan nada, de 11,000 con un centavo a 36,000 pagan el 7.5%, de 36,000 con un centavo a 90,000, 10%, de 90,000 con un centavo, 150,000, 12.5%, de 150,000 con un centavo a 350,000, 17.5%, y de 350,000 con un centavo a 500,000, el 22.5%. Y observamos también entonces el análisis comparativo de la ley 189 de 2020 con la forma tradicional. Las sociedades pagan con este cuadro que tenemos aquí hasta 11,000, 7.5%, de 11,000 con 1, 36,000, 10%, de 36 con 1 a 90,000, 12.5%, de 90,000 con un centavo a 150,000, 15%, y de 150,000 con un centavo a 350,000, 20%, y de 350,000 con un centavo a 500,000, el 22.5%. Si no me encuentro inscrita en ninguna de estos, como pequeña microempresa en AMPIME, entonces voy a pagar la tarifa tradicional, que es del 25%. Y vamos a observar entonces aquí las contribuciones de seguridad social. El contribuyente empleado paga un seguro social normal de 9.75% y por el décimo paga 7.25% de seguro social. El seguro educativo, 1.25% y no paga riesgo profesional, mientras que el patrono tiene un seguro social normal de 13.25%, 10.75% de décimo tercer mes y 1.50% de seguro educativo. Y sí paga riesgo profesional, pero ¿cómo lo vamos a pagar? El riesgo profesional se paga de acuerdo a la actividad que está en la ley 51 de 2005 de la Caja del Seguro Social, reformada por la ley 462 de 2025, y lo observamos entonces, regularmente las empresas trabajan con
la tarifa de 2.10%, pero aquellas empresas que tienen mayor riesgo, por ejemplo, la construcción, pagan 5.67% de riesgo profesional, pero lo pagan los patronos, no lo pagan los colaboradores. También existen excepciones al impuesto sobre la renta, como rentas provenientes de iglesias, seminarios, organizaciones de beneficencia, intereses de cuentas de ahorros a plazo fijo, comercio marítimo internacional, regalías o derechos de autor, herencias y fondos de jubilados. Estas exoneraciones buscan apoyar sectores estratégicos, proteger ingresos no derivados de actividad económica directa y fomentar actividades de interés social y económico. Entonces, también podemos observar que los impuestos en Panamá están clasificados de dos formas. Tenemos los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos que se aplican directamente sobre la renta o el patrimonio de las personas físicas y jurídicas. En Panamá, algunos ejemplos de impuestos directos son el impuesto sobre la renta, el impuesto de inmuebles y el impuesto de dividendos. Mientras que los impuestos indirectos, por otro lado, son aquellos que se aplican sobre el consumo de bienes y servicios y generalmente son trasladados al consumidor final. En Panamá, algunos de estos impuestos indirectos son el impuesto a la transferencia de bienes, muebles y servicios, que equivale al IVA en otros países, con una tasa general del 7%, para las actividades, la mayoría de las actividades, 10% para el licor y 15% para los derivados del tabaco. También tenemos el impuesto selectivo al consumo y los impuestos de importación. Estos son ejemplos de impuestos indirectos. También tenemos regímenes especiales, como aquellos que se aplican en zonas especiales, como la zona franca, que son áreas delimitadas que ofrecen regímenes especiales migratorios más flexibles para atraer inversión extranjera y promover actividades industriales, logísticas, tecnológicas y de servicios globales. Estas zonas, como la zona libre de Colón, Panamá Pacífico y Ciudad del Saber, facilitan el comercio internacional, reducen los costos de operación y generan competitividad para las empresas instaladas en ellas, mediante beneficios como exoneración de impuestos y procesos administrativos simplificados. Y también la sede de empresas multinacionales que permiten que empresas globales establezcan en Panamá su centro regional de operaciones, prestando servicios corporativos o filiales o casas matrices en nuestro país. También tenemos el tema de la devolución de impuestos. Por supuesto, si yo pago un impuesto de más, tengo derecho a solicitar la devolución, como impuestos aquellos como cuáles, como el impuesto sobre la renta. Si pagué impuestos sobre la renta de forma excesiva, pues puedo solicitar la devolución. Y cuando se me ha descontado el impuesto sobre la renta como asalariada y he presentado declaraciones sobre ese impuesto que se me ha descontado, también tengo derecho a solicitar que se me devuelva alguna parte del mismo. También, cuando el impuesto de inmueble, pues lo he cancelado o he pagado de más o pagué y se me exoneró la casa, la propiedad, la finca, puedo solicitar también la devolución y la devolución del ITBMS y ganancias de capital. Puede suceder que en algún momento yo voy a hacer la venta de un inmueble, de una finca, y después de hacer el trámite, pues pago todo y no se da la venta, puedo también solicitar esa devolución. También existen sanciones. El no llevar o no exhibir libros contables constituye una infracción grave para los contribuyentes, quienes deben mantener sus registros actualizados dentro de los 60 días posteriores al cierre de cada mes. La falta de cumplimiento puede generar multas proporcionales al tiempo de atraso y si se niegan a presentar la información ante la DGI, las sanciones se incrementan, pudiendo incluso considerarse presunción de evasión fiscal. Muchas gracias.